Hola a todos y a todas, la comunidad de Autodesk os da la bienvenida a este webinar Auditar dentro del ciclo de colaborar, revisar y auditar ofrecido por Carolina Ramírez, expert lead de la comunidad Autodesk en español. Este es el último webinar de la serie ofrecida por Carolina, la sesión, como os decía, la tercera sesión, la sesión de auditar. Deciros que podéis ver las sesiones anteriores de colaborar y revisar en el link que os dejaremos en el chat, en YouTube. Y os animamos también a que planteéis vuestras dudas durante la sesión, al final de la sesión también las podéis plantear, así como que entréis en el foro, en el link que os dejaremos en el chat, donde también podréis comentar vuestras dudas, sugerencias, volver a ver esta sesión y las anteriores y comentarle directamente a Carolina vuestras dudas. Ya sin más dilación, cedo la palabra a Carolina para que empiece la sesión. Carolina, muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias Joaquín, como siempre por la presentación. Y entonces, pues vamos a comenzar, como decía, pues este ciclo ha sido de SRA, colaborar, revisar y auditar. Hoy vamos a finalizar con el de auditar toda la información que tenemos en nuestros modelos. Vamos a mirarla primero en Revit y después también lo haremos en manera de lista. Bueno, vamos a pasar rápido a mi presentación. En el primero vimos colaborar, revisar y auditar. ¿Qué vamos a hacer en auditar el modelo? Pues en este webinar práctico vamos a analizar la información que tenemos en nuestro Revit. Toda la información, analizarla y ver cómo podemos gestionarla. Cuando estamos realizando un proyecto, siempre vamos sacando familias de internet, vamos llenando, vamos completando nuestro proyecto básico de ejecución y cuando queremos entregar o queremos ya gestionar todos los datos, pues debemos analizarlos y sobre todo debemos verlos y auditarlos, mirarlos para ver si todo está correcto. Auditamos esos parámetros, esa información que tenemos en nuestros modelos. Bueno, les quería decir que como reto lo que pueden hacer es comentar en el foro y sobre todo para analizar cada error que tiene cada gente. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo que vamos a manejar hoy? Vamos a modelar en Revit. En ese Revit vamos a inspeccionar qué cosas y qué datos, qué familias, categorías tenemos en nuestro modelo. Después vamos a sacar la información con Costi de Presto y vamos a gestionar toda esa información con Presto. Costi di Presto pertenece a Rivet Spain, que pertenece a Schneider Internacional y se dedica hace más de 40 años a sacar toda la información y a gestionar la información de las obras de construcción. Al final, nosotros debemos ser capaces de gestionar esos datos de cualquier modelo, modelado o no modelado por mí, ¿no? En el ejemplo que vamos a hacer hoy, es como si me entregaran un proyecto. Yo tengo que conocerlo primero. Tengo que conocer cómo está hecho, qué familias, qué parámetros han sido los importantes para poder tomar las decisiones y así completar mi proyecto, ¿no? Bueno, primero, cuando a mí me entregan un proyecto, que voy a analizar esos datos. Lo primero que tengo que hacer es analizar la información del modelo. ¿Cómo está compuesto? Cuando yo hablo de modelo, no solo estoy hablando de un archivo de Revit, estoy hablando de muchas cosas. Pueden ser 3 Revit, que son en este caso, puede ser un Excel, puede ser un Presto, puede ser un Word con la memoria. Son muchas cosas cuando yo hablo de un proyecto. Pues tengo que analizar toda esa información y sobre todo ver cuál es la información importante en cada uno de esos archivos, ¿no? Todos esos archivos están compartidos porque se necesitan. El modelo de arquitectura está compartido con el modelo de instalaciones y también con el modelo de estructuras. Y cada uno dentro de él puede tener subproyectos. Y todos esos subproyectos deben estar también correctos y debemos analizarlos pues, para poder tomar esas decisiones importantes. Vamos a trabajar hoy con el archivo solo de arquitectura, pero la idea es que se analice cada archivo por separado, si tenemos archivos distintos, y después podemos unirlos o en un federado o también en un solo presto. Pero así como que vamos analizando disciplinas que son tan diferentes y nos hacemos una idea. Aunque también podemos hacer todo esto pues desde el mismo archivo, ¿no? También esto depende del tamaño que tenga mi proyecto. Lo primero, la organización del modelo. ¿Cómo se organiza? En este link que se los voy a dejar, aunque también lo tienen en, a ver,
aunque también lo tienen en el foro, pero bueno, aquí se los pongo por si quieren ir conmigo en toda esta análisis del proyecto. Vamos a revisar y auditar ese modelo. De este proyecto tenemos arquitectura, estructura e instalaciones. Yo les recomendaría que de cada uno, para entregarle al cliente, pues hicieran un informe de modelado, porque esto te permite tener mejoras continuas, ¿no? Muchas veces a los modeladores les queda muy fácil hacer algo que a mí después me va a venir mejor, ¿no? Y lo mismo al revés. Cuando trabajamos de manera colaborativa no le podemos poner más trabajo a nuestros compañeros, sino que al revés, tenemos que ayudar y dar soluciones y llegar a un acuerdo común para que el trabajo sea el más efectivo y con el mínimo modelado yo pueda sacar lo máximo posible para desarrollar mi proyecto. ¿Qué es lo que hago primero? Bueno, pues si se fijan, hago una nueva vista por defecto. Este es un truco que siempre enseño porque me parece de lo más útil. Aquí tengo abierto mi arquitectura Turégano en 2022 y si se fijan, lo primero que se me abre es una vista cualquiera, ¿no? Este proyecto me lo han entregado y me han dicho analízalo, audítalo. Bueno, pues se me abre una vista cualquiera. En esta vista yo no puedo trabajar porque esta vista no es de trabajo, seguramente estará en un plano. Y si no está en un plano, pues esta vista será de alguien. Entonces, tampoco recomiendo que trabajen en ella. Y lo más probable es que esta vista tenga cosas ocultas. Y yo les recomiendo que siempre tengan todo visible para poder trabajar. De hecho, me voy a ir a la casita de arriba, que es el 3D por defecto, yo lo llamo la casita, donde me aparece directamente el 3D con corchetes de Revit. Bueno, pero este 3D ya existía en el proyecto y seguramente ha sido manipulado por alguien. Pues resulta que para yo saber qué cosas faltan en este 3D, puede que alguien haya ocultado elementos, o puede que alguien haya ocultado categorías, o tenga filtros, o tenga cosas escondidas, o etcétera. Puede haber pasado absolutamente de todo. Si yo quisiera ver todo el proyecto en esta vista, pues sería un poco trabajoso ir buscando cada una de esas cosas, filtros, categorías, elementos, que el bombillito rojo, ¿no? Yo les recomiendo aquí ya directamente que no lo hagan, que no busquen nada, porque nunca tenemos tiempo para buscar, sino que directamente se hagan una nueva vista 3D, una nueva vista 3D con todo visible. Y para hacer una nueva vista 3D en Revit, como esta, si se fijan, ya tiene corchetes, si me voy a propiedades, en propiedades le cambio el nombre. Le cambio el nombre es quitarle los corchetes. Por ejemplo, voy a llamarla 3D1, le doy clic y ya ahora mismo no existe ninguna vista 3D en corchetes. Entonces, si yo voy a la casita de arriba, se me genera un nuevo 3D nuevo, con todo visible, donde yo ya me aseguro de que no hay nada escondido, todas las categorías están abiertas y tengo todos los elementos que han sido modelados visibles. De hecho, fíjense que tengo extras las cajas de referencia que voy a ocultarlas con clic derecho, ocultar en vista, por ejemplo, la categoría y voy a poner un poco de sombreado, pues para verlo en colores que siempre me gusta más. Ocultar las ventanas, ¿vale? Ya lo veo todo y estoy segura que lo veo todo. Y no he tardado más de 5 segundos haciendo una vista nueva donde voy a auditar y voy a sacar toda la información del proyecto. Eso primero es fundamental. Después, lo fundamental es conocerlo. Yo debo conocer el modelo antes de tomar y auditar de tomar todas esas decisiones de mi modelo. Y para eso es muy útil coger una cajita de sección, aquí la tenemos, y comenzar a hacer barridos pues horizontales, verticales y conocer qué tenemos. Fíjense que yo conozco el modelo más aquí en una vista 3D que en una planta, porque en una planta al final es una sección.
Aquí veo absolutamente todo, cómo están los encuentros, qué elementos tienen, ya sé que tiene 3 plantas más una terraza, que está enterrada la casa, que se accede por la planta baja, pero que tiene, por la planta primera, pero que tiene una piscina en la planta baja. ¿Ven? Como este barrido me permite conocer qué cosas tengo en el modelo y también me permite ver las plantas, ¿no? ¿Cuál es la distribución? Fíjense que, por ejemplo, yo tengo esta casa en la planta baja que tiene un salón, un almacén, que es el que está enterrado, y siempre tiene como 3 pastillas, ¿no? Una pastilla interior de aseos y escalera, otra pastilla de área más social y esta que sería la privada. Si sigo subiendo por mis plantas, pues acceso, tengo la cocina, la pastilla de los aseos y la escalera, una habitación, un comedor y un salón a doble altura. Sigo subiendo y arriba tengo 2 dormitorios, la zona más privada, hacia arriba. Tengo la pastilla de aseos y escaleras, un saloncito y un comedor a doble altura. Y en la siguiente planta pues tengo una terraza y termino con una cubierta. ¿Ven cómo esa caja, ese barrido me permite ir conociendo mi modelo? Debemos conocer todo lo que hacemos, ¿no? Antes de imprimir, antes de sacar el proyecto a una oficina que no sea de nosotros. Creamos esa nueva vista 3D y como siempre digo, es que esto no hay que saber modelar, pero sí debemos saber encontrar las cosas, debemos saber entender el modelo, debemos saber que tenemos 3 tipos de puertas, que tenemos solo un tipo de inodoros, ¿no? Porque así podemos conocer todo nuestro proyecto. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es mirar qué cosas nos interesan, ¿no? Vamos a desgranar todos esos elementos que tenemos modelados. ¿Qué nos interesa? ¿Qué cosas se ven en 3D? Y sobre todo, ¿qué cosas vamos a listar? ¿Qué es lo que me interesa de un proyecto? Hacer una lista. ¿Y qué significa hacer una lista? Pues una lista de todos los elementos que componen mi proyecto. Fíjense que si yo aquí mismo hago un barrido general, tengo 120 elementos. De esos 120 elementos me voy a ir a filtro, pues tengo todas estas categorías modeladas. Yo quiero una lista de todas estas categorías modeladas. ¿Y para qué la quiero? Pues para poder tomar decisiones. A una lista de mi proyecto, si yo le pongo un precio, pues tengo un presupuesto. Si yo tengo la lista de mi proyecto y le pongo una fecha en el tiempo, pues tengo una planificación. Y esa lista me permite pues organizar parámetros, organizar toda la información y darme cuenta qué es lo que tengo, cuántos tipos de ventana, cuántas habitaciones, todos los datos que tenga mi proyecto, ¿no? Y sobre todo, analizar todas estas categorías, porque es que yo tengo que analizar todas esas categorías para auditar y para poder continuar con mi proyecto. Es esa lista lo que nos interesa. Bueno, pero claro, hablamos de modelo. A mí ahora no me interesan ni los planos, ni las secciones, ni las tablas, ni las leyendas. Me interesa la información de los elementos. Me interesa, por ejemplo, que esta ventanita que tengo aquí tiene unos parámetros. Me interesa asegurarme que este parámetro sea verdad, que esté en el nivel 2, que esto sea verdad, que esto sea verdad, que la ventana sea de 140 por 140, porque ese es su nombre. Por ejemplo, en editar tipo, que los parámetros son reales y son los únicos que de verdad existen. Cuando te bajas una familia de internet, pues tienes miles de parámetros y muchas veces, bueno, comienzas con una familia de una marca, pero de repente el cliente te pide otra y tú sigues con el mismo elemento y tienes miles de parámetros, hasta la página de YouTube de esa familia. Bueno, pues yo quiero que sean conscientes de la cantidad de información que tienen y sobre todo que toda esa información la pueden gestionar y la pueden corregir. Sobre todo, darse cuenta que en los modelos solemos tener mucha información puesta inconscientemente. Por eso, por familias bajadas de páginas,
por cogerlas de otro proyecto y no revisarlas, por duplicar y no cambiar nombre, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de los elementos de Revit, tenemos los elementos del modelo, que son los que en realidad me interesan hoy. Hacer la lista de todos esos elementos del modelo. Y de los elementos del modelo tenemos dos grandes grupos, lo que son los anfitriones y lo que son los componentes del modelo. Fíjense que los anfitriones son esas familias que se les llama familias de sistema, y que tienen materiales, que tienen capas. Se suelen presupuestar pues por metro cuadrado, metro cúbico, muros, suelos, cubiertas. Y los componentes del modelo son las familias cargables y las familias de componentes, como las escaleras, ventanas, puertas. Son elementos que los solemos listar pues por unidades, digamos que por unidades, ¿no? Y después continuamos con los elementos de referencia. Estos elementos de referencia pues son la rejilla, los niveles, los planos, son elementos donde se hospedan los elementos del modelo. Se organizan, nosotros organizamos por rejillas, organizamos por niveles, organizamos por planos de referencia, entonces deben estar correctos para poder coger esa información. En cambio, los elementos específicos de la vista, como las anotaciones, detalles, líneas, etiquetas, símbolos, estos no me interesan hoy, porque lo que se trata es de auditar lo modelado, de auditar los elementos que van a pasar a esa lista de la compra para que se ejecute mi proyecto, ¿no? Una nota de texto yo lo voy a comprar, no la voy a presupuestar, no la voy a planificar, no la voy a entregar al cliente, ¿no? Aunque tiene que estar correcta en nuestros planos. Y aunque también podemos auditarlo tanto en Presto como en Revit, todos estos elementos, pero ya sería otro capítulo aparte. Lo que nos interesa hoy es todos los elementos del modelo. ¿Qué son los elementos que tenemos que listar? Y es la lista de nuestra receta, que en este caso pues es una casa, la Casa Turegano de Campo Baeza. Nos interesan esos elementos, mirar y auditar la cantidad de parámetros que tienen, que sean correctas. Y sobre todo, esas son esas cosas que se ven en 3D, las que vamos a listar hoy. Bueno, ya que hemos visto toda la información que vamos a sacar desde aquí, ¿no? Yo tengo seleccionado todo esto y aquí tengo las categorías, ¿no? Podría mirar también las familias y los tipos. Pero lo que voy a hacer ahora es mirar qué errores y qué avisos tiene mi modelo. He visto por ahí que mucha gente dice que hay que tener avisos porque es normal tener avisos y errores en el modelo. Pues yo les digo que no es normal, porque si te lo está diciendo el programa, pues ¿por qué no puedes corregirlo? Debes corregirlo para que sea un modelo correcto. Si te está diciendo que algo no funciona, pues debes echar un ojo. Muchas veces por las prisas de las entregas de los modelos, pues vas acumulando errores y para un buen mantenimiento de un modelo, pues no deben existir esos errores. Además, se dice que los modelos deben pesar máximo 200 megas. Yo les digo que pueden pesar muchísimo más. Si el modelo no tiene errores, el modelo va ágil cuando cambio de vista, cuando cambio a una tabla, cuando lo muevo con el Orbit, va ágil si no tiene errores. ¿Por qué? Porque él no está pensando en eso. No está pensando en que en que hay un suelo solapado, no está pensando en una escalera que no funciona, no está pensando en que hay elementos duplicados. Entonces, yo siempre tengo que corregir todos esos errores conforme voy modelando, o por lo menos el día antes de sacarlo de la oficina y pasarlo a otra persona, porque no saben la cantidad de errores que tienen los modelos. A mí nunca me han entregado un modelo que no tenga algo duplicado. Las puertas duplicadas, las luminarias siempre están duplicadas, cada cosa en su sitio, muros solapados, muros que no llegan a su sitio también, por ejemplo. En la Casa Turegano, tengo que ir a gestionar y vamos a consultar. En consultar, fíjense que tengo dos errores. En uno hay ejemplares en la misma ubicación. Esto es habitual, la vida misma. Y hay muros que también están en el mismo sitio,
pues los corrijo. ¿Y cómo los corrijo? Es que él hasta me dice dónde están. Fíjense que seleccionando me dice dónde están. Y si estuviera en el interior de la casa, con mostrar me va a abrir una vista hasta que la encuentre. Aquí el ejemplo es muy básico. Puedo seleccionar este muro y directamente suprimirlo. Ya tengo un error menos. Como sé que el siguiente error es de aparatos sanitarios, pues voy a cerrar, voy a coger todo, me voy a filtro, no selecciono nada y selecciono los aparatos sanitarios para mirar si fuera un proyecto muy grande, aislar categoría. Si fuera un proyecto muy grande, yo iría analizando categoría por categoría. Iría estudiándolas para tomar todas esas decisiones, ¿no? En esta casa pues solo tengo estos errores. Puedo comprobarlo rápidamente. Fíjense que si selecciono esta bañera, está bien. Pero si, por ejemplo, selecciono esta, está bien, no me dice nada. Si selecciono esta, enseguida me sale un error de que el elemento está duplicado. Aquí voy un poco rápido con el ejemplo, pero en realidad yo miraría en el archivo de instalaciones si hay una bañera de estas que esté conectada con alguna tubería. Selecciono y la suprimo. Ahora mismo restablezco y si se fijan no hay errores, no hay errores que me hagan que mi ordenador y mi modelo vaya lento. No hay errores, ya me puedo fiar de esa parte, ¿no? El error más característico que suele haber en los modelos es el de las escaleras, porque las escaleras no llegan a su fin. En este caso, yo digo que quiero 20 contrahuellas y hago 20. En este caso, mi escalera tiene una anchura y aquí tiene una anchura mínima de tramo. Este es un error característico porque yo le digo a la escalera que no puedo tener una anchura mínimo de tramo de 1 metro y hago una escalera de 90 centímetros. Claro, él siempre me va a estar recordando de que la escalera no está correcta porque yo le he dicho otros parámetros. De eso se trata, de asegurarnos que todo de verdad esté correcto. Coherencia constructiva, duplicados, hay muchos duplicados en los proyectos. Hay que corregir y analizar todos esos errores y todos esos avisos. Bueno, pues también lo que podemos hacer es mirar la organización de los elementos. ¿Qué es una categoría? Pues una categoría es un grupo de elementos que utilizamos para modelar y documentar el diseño de construcción. Una categoría es un grupo, puertas, ventanas, muros, categorías. En este caso, pilares. ¿Vale? Y una familia, pues son elementos que pertenecen a una categoría con unas características similares, por ejemplo, pilares redondos o pilares rectangulares. ¿Yo podría tener esas dos familias en la misma? Pues sí, pero ¿para qué si son distintas, no? Por ejemplo, familia de puertas metálicas, familia de puertas de madera, son distintas. Vale, y de esas familias tengo tipos. En este ejemplo tengo pilar redondo de 450 y pilar redondo de 600. Sí, pero los distintos tipos, ¿cuál es la diferencia entre los distintos tipos de una misma familia? Pues la diferencia puede ser el radio, el alto, el ancho, el material, el sí y el no, la transmitancia térmica, puede ser cualquier parámetro. La diferencia entre dos tipos de una misma familia, al final son los parámetros. Y lo importante y lo que debemos comenzar a gestionar son los parámetros. Si nosotros hablamos de tipos, hablamos de parámetros y de parámetros de tipo, que son los que lo diferencian. Pero después, en el siguiente nivel, lo que tenemos son los ejemplares. Y los ejemplares, al final, son los elementos que están puestos en el proyecto. Yo tengo dos inodoros, uno en planta primera y otro en planta segunda. Pero es el mismo inodoro, es el mismo tipo de inodoros, ¿no? Son los parámetros de ejemplar. Los parámetros de ejemplar también deben estar correctos. ¿Cuál es un parámetro de ejemplar común? El nivel al que pertenece el elemento, ¿no? Entonces, yo tengo esta organización, categoría, familia, tipo y ejemplares. Eso es lo que tengo que tener en mente porque es en esta lista, ¿no? Esta lista por categorías, que al final serían los capítulos de mi lista,
la familia, el subcapítulo de mi lista, los tipos, las unidades de obra que voy a ejecutar o las distintas tareas y los ejemplares, cada una de las líneas de medición de esos distintos tipos. Esto está en Revit porque Revit es muy organizado y esta es la organización que me da. Pero ¿qué pasaría si el modelo está en IFC? Pues resulta que el IFC salta de lo que es categorías a ejemplares. No existen ni familias ni tipos, o por lo menos a mí nunca me han entregado un IFC que tenga familias y tipos. Entonces, lo que tengo es que organizar los ejemplares con esos parámetros comunes para convertirlos en los distintos tipos. Pero eso también sería ya otra clase. Categoría y familia y tipo. Es cómo funciona mi cabeza y cómo funciona mi organización. Bueno, voy a hacerme, además, porque aprovecho que tengo Revit 2020 y Revit 2020, por primera vez te puedes hacer una lista de todos los elementos que tiene tu proyecto. Por ejemplo, voy a ir al navegador, listas de cantidades, clic derecho, nueva lista de vistas y voy a elegir una lista de multicategoría que contenga todas las categorías de mi proyecto modeladas. Voy a nombrarla porque siempre hay que nombrar las cosas muy bien. Lo que no esté nombrado se borra por el BitManager. Y voy a organizar esta lista en lo que estábamos hablando, categoría, familia y tipo. Primero, categoría, familia y tipo. Si yo estoy modelando, necesito una lista para ir mirando las cosas que tengo, ¿no? Es muy importante tener esa lista disponible. También voy a poner, por ejemplo, código de montaje, que me gusta para medirlo. Voy a poner, por ejemplo, marca modelo, marca tipo y todo lo que sea necesario que auditar y ver en un segundo de mi proyecto. Recuento tal vez, aunque que sean 5 inodoros o que sean 4, no es importante ahora mismo. Yo quiero hacer la lista de elementos. ¿Qué necesito? Los ingredientes que necesita mi proyecto, mi tarta, ¿no? Que después sea 1 kilo de harina o medio, pues es otra cosa. Y voy a clasificar y agrupar primero por categoría, con encabezamiento, para que me queden las distintas categorías separadas, familia y tipo. Fíjense que siempre voy categoría, familia y tipo. Y no voy a detallar ejemplar, porque yo quiero verlos agrupados por categoría, familia y tipo. A aceptar. Aquí tengo la lista. Pues esta lista me sirve para modelar, para darme cuenta que tengo un plato de ducha, una ducha, un fregadero, solo un tipo de bidés, una bañera, lavabos, un tipo de inodoros. Me sirve para darme cuenta, por ejemplo, que tengo 3 tipos de techos, que tengo 3 tipos de ventanas. Pero, bueno, y como esta tabla multicategoría me sirve para darme cuenta de ese tag. Yo le llamo tag a esa etiqueta que va en los planos. Pues eso es información que está en las familias y que debo auditar. Fíjense que aquí la tengo en modelo, en el parámetro modelo. Esa ventana VV, V2, V3 la tengo en modelo. Lo correcto sería marca tipo, pero en este caso, está en modelo. Eso sí, es una ventaja cuando nos damos cuenta que esa etiqueta que va a planos, pues en realidad está en los parámetros de identidad, en los parámetros que ya vienen con Revit. No necesito hacer parámetros extra para organizar mi modelo. Ya tengo todos estos parámetros que están en identidad, los lee cualquier programa, Navisworks, cualquier programa que el IFC, estos parámetros salen enseguida. En cambio, cualquier parámetro extra que yo cree, compartido tal, debo decirle y debo mapearlo. Si se fijan, en este modelo, en parámetros, yo solo tengo este computable y este de subdisciplina para organizar el navegador. Pero en mis elementos no tengo ningún parámetro compartido en ventana simple y tampoco tengo ningún parámetro compartido en datos de identidad. Tengo en este modelo la información básica necesaria para gestionar la obra. Y créanme que con solo estos parámetros lo puedo hacer.
Si yo hago parámetros, que muchas veces pasa que te inventas un parámetro compartido, no sabes si está lleno, entonces te inventas otro, no sabes si está lleno, entonces te inventas otro, y poco a poco vas llenando de basura el proyecto. Si necesitas un parámetro, tienes que controlarlo, y está muy bien llenar parámetros con Dynamo, pero es que ya nos estamos volviendo exagerados y estamos llenando los proyectos de mucha información que no vale la pena. Les aconsejo que siempre tengan lo mínimo, porque nosotros debemos tener eso bien. Es más importante que cada cosa esté en su categoría, que cada cosa esté en su familia, que cada elemento esté en su tipo y que cada elemento esté en su nivel. Con solo eso ya tengo suficiente trabajo. Y si me pongo más parámetros, pues es que yo misma soy la que la que se está poniendo trabajo, ¿no? Entonces, hay que revisar, ¿no? Que esos parámetros que tenemos de verdad están llenos o no inconscientemente, si esos parámetros son verdaderos. Siempre pongo el ejemplo de los muros. Bueno, yo tengo esta tabla multicategoría. Voy a cerrarla porque resulta que si yo quisiera mirar algo más de un parámetro, pues tendría que hacerlo a través de una tabla de esa categoría. Yo no puedo mirar altura y anchura de esta tabla. ¿Por qué? Porque es un parámetro solo de las ventanas. Yo no puedo mirar si son muros exteriores o interiores, porque es un parámetro específico de estos muros. Pero yo tengo una chuleta que son voy a abrirla, se llama esta tablas. A ver, un momento, que me voy a esta tablas. Es al final un archivo de Revit, pero que no tiene nada modelado, pero tiene tablas hechas. Fíjense que aquí no hay nada modelado. No hay nada, pero tiene tablas hechas. Si yo selecciono estas tablas, con control, clic derecho, copiar en portapapeles. Y me voy a mi vista del modelo. No tengo esas tablas. Voy a decirle clic derecho, pegar o control V. Y esas tablas que tenía en el otro archivo se me pegan. Pero la ventaja es que se pegan y se llenan con la información del modelo. Son las tablas que suelo utilizar para auditar mis proyectos y son las que vamos a ver ahora. Todos estos archivos los tienen en el link y si les falta alguno, pues que me lo dejen en el foro. Fíjense cómo en un segundo puedo ir a ventanas, que ya mi tabla está configurada, y puedo saber que de verdad 50 por 280 es 50 por 280. Créanme que estos son los errores que más se cometen en los modelos. Que yo le digo que una ventana es de 60 por 60 y es de otra medida. Yo siempre les recomiendo que si necesitan otra ventana, lo que hagan es duplicar para no cambiar parámetros y que se me olvide cambiar el nombre. Duplicar, cambiar el nombre y ahí sí cambiar los parámetros del proyecto. Por ejemplo, aquí tengo uno y aquí tengo uno. Y revisar, no gastas nada de tiempo revisando y todo lo que no sea, eliminarlo, ¿no? Lo que no sea de esta nueva ventana. Sobre todo que al final, después, tardas más arreglando todas todos esos parámetros que están puestos sin sentido, ¿no? Fíjense, ahí los tengo. Vale, seleccioné y cambié todas esas ventanas. Voy a devolverlo para quedarme con mi ventana. Bueno, para quedarme con mi ventanita. Pero también se pueden dar cuenta por medio de estas tablas en los muros. Esta categoría es una categoría que para mí son muros, pero para un constructor no son muros. Para un constructor existen muros de techo.
Fíjense, aislar elemento, muros de techo. Para un constructor existen muros de cimentación. Para un constructor existen muros de cerramientos. Y son parámetros. Aislar elemento. Fíjense que con esta visualización yo puedo mirar y ver que de verdad son muros de cerramiento. Y estos muros interiores, yo aquí también puedo aislar elemento, ver y auditar que de verdad son los muros interiores. Esto es lo que necesito que sea verdad, que todos los parámetros que están en mi proyecto pues tengan las características necesarias que quiero en mi proyecto, que tengan el nombre intuitivo, que lo reconozca cualquier persona. Un muro exterior sea un muro exterior, que un muro cortina de verdad sea un muro cortina. O por ejemplo, las puertas, ¿no? Las puertas de las habitaciones, como las ventanas, que también tengan toda la información correcta de ellas. Que revisemos y auditemos todos los parámetros, sobre todo para que no entreguemos un parámetro que esté inconscientemente. ¿Qué pasa? Que antiguamente nosotros entregábamos unos planos en PDF con una etiqueta en cada ventana, V2, V3, pero esa etiqueta, pues como la entregamos en el plano, pues era verdadera. Pero es que ahora no entregamos solo esa etiqueta. Si yo le entrego a mi cliente este modelo, mi cliente va a hacer en BIM 360, va a seleccionar esta ventana, se va a ir a propiedades y va a ver absolutamente todo. Que si de repente yo tengo aquí una página de YouTube que no corresponde al tipo de esta ventana, pues puede haber un error o una confusión de toda esa información, ¿no? Yo tengo que entregar mi modelo o mi IFCE correctamente con los parámetros verdaderos. De eso se trata el webinar de hoy. Las familias de los muros. ¿Cuáles son las familias de los muros? Tengo los muros apilados, los muros básicos y los muros cortina. Los muros básicos, pues ya sabemos que yo les aconsejaría que entre menos pedacitos mejor. Es mejor hacer un muro continuo. ¿Por qué? Un muro continuo me da esa versatilidad de modificar las cosas. Fíjense, por ejemplo, aquí, en esta planta con tabulador, selecciono los muros, voy a darle mejor para que se me haga esta cajita y poder analizarla. Fíjense que esto es un muro continuo. No es un muro que está hecho por parte de las habitaciones. Esto me permite modificar en un segundo la anchura de mi casa, ¿no? Y no me perjudica tanto el modelado. Y simplemente cuando estoy en un baño, pues le pongo un muro superpuesto que es una alecatado. Fíjense que se está comiendo, está quitando lo que es el acabado de ese muro. Entonces no hay problema. Además, estos muros me sirven para alojar los aparatos sanitarios. Son muros continuos que me da la facilidad de modificar mi modelo según los criterios de mi cliente, ¿no? Si tuviera en lugar de un muro, 3 muros, pues tengo 2 problemas más, digámoslo así, ¿no? Entre el modelado sea más limpio, pues más fácil las cosas. Lo mismo sucede con los suelos. Fíjense, HC para ocultarlo, fíjense en los suelos, aislar categoría. En este suelo, aislar elemento, es un suelo, los suelos se hacen por bocetos, pues resulta que si yo le doy doble clic, este suelo no tiene ese agujero, no tiene ese boceto. ¿Por qué? Porque ese boceto fue hecho con agujeros. ¿Qué quiero decir con agujeros? Que si ustedes tienen un agujero de más de 2 plantas, utilicen estos recursos. Porque nos ayudan a gestionar esos huecos en más cosas. Y por ejemplo, voy a volver a los suelos, a aislar categoría. Perdón, que seleccioné fue un muro. HC para ocultarlos. Cojo esta, aislar categoría. Lo mismo sucede con este suelo arquitectónico, suelo estructural y suelo arquitectónico. Pues resulta que yo digo, vale, en mi casa la mayor parte de estancias tiene parquet.
pero solo en los baños tiene grés. Dibujo todo el parquet en general. Si yo le doy doble clic, es solo un boceto. Y resulta que estos elementos están superpuestos y unidos. Si yo elimino este elemento, fíjense la cantidad de material que tenemos aquí, 53,9. Si yo elimino este, voy a decirle suprimir, aparece ese material y ahora teníamos 57. Y si mi baño se mueve 10 centímetros, no me tengo que preocupar y solo tengo que modificar un boceto, pero no estoy modificando y modificando cosas. Otra cosa que les aconsejo también es que cuando hagan suelos, techos, cubiertas, siempre utilicen esta herramienta de seleccionar muros. ¿Por qué? Porque si modifican el muro o el suelo, todos esos elementos que han hecho con esta herramienta también se van a modificar. Eso es una ventaja de cuando quiero hacer cambios en mi modelo. Todas estas uniones simplemente es que mi muro llega hasta el forjado y está cortando, está suprimiendo este elemento, ¿no? Esto es lo que pasa y sobre todo, como les comentaba antes, yo tengo que hacer un modelo lo más ágil posible que me permita hacer todos los cambios que hay en mi proyecto, todos los cambios que hago para desarrollar mi proyecto. Aislar elemento, categoría. Fíjense que voy a desunirlo, a separarlo, ¿no? Separar, lo selecciono y lo separo. Cuando lo selecciono y lo separo, voy a gestionar, ya tengo un error. Esto es una ventaja, porque en un segundo te das cuenta de que hay algo que tienes que corregir. Si yo voy a modificar, unir, siempre seleccionen primero lo que se quieren quedar. Este primero, este segundo, para que les deje unir esa geometría. Hay gente que dice que hay que tener un suelo por habitación. Bueno, pero es que si me dedico a hacer un suelo por habitación, si modifico algo en mi proyecto, pues tendría que estar siempre actualizando muchos bocetos, ¿no? Son cosas que haría si de verdad tuviera muchísimo tiempo para modelar. Utilicen los muros apilados. Los muros apilados son un muro muy versátil que se usa sobre todo en restaurantes que tienes mil cantidad de acabados, porque los apilados es la reunión de dos básicos. Son muy útiles por ello. Muros cortina, ¿no? Yo tengo un muro cortina, es un muro que tiene componentes, tiene paneles y montantes también, son muy versátiles para un modelado. Nuestra lista de cosas cuando tenemos materiales distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo necesito una lista de elementos para la receta de la compra, pero fíjense que este muro SA es de distinto tipo a este, exterior 40 y este es exterior peto. Pero fíjense que no hay línea porque la fachada es continua. La fachada tiene un revestimiento continuo. Pues resulta que ese revestimiento está en el interior de este muro. Es este revestimiento y además está por los dos lados. Y en el muro de abajo de la casa es un muro que tiene aislamiento y también tiene ese revestimiento. Pues en esta ocasión es que yo tomo la decisión de medir por material y de hacer esta lista de que este revestimiento exterior sea listado por material, ¿no? Cuando ese material está en varios tipos. Pero eso sí, les aconsejo que siempre comprueben dónde está ese material, ¿no? Porque muchas veces tenemos prisa y ponemos el vidrio de las ventanas en el comedor, ¿no? Las habitaciones también es un muy buen recurso para hacer listas de cosas que no voy a modelar, como por ejemplo los rodapiés. Yo puedo, en un proyecto básico, sacar la información de las habitaciones en cuanto a techos, a muros y a suelos, porque en un proyecto básico no voy a tener esas cosas modeladas. Eso sí, es importante que sepan hasta dónde llegan y dónde están, ¿no?
porque muchas veces cuando estamos modelando no nos damos cuenta de hasta dónde llegan nuestras habitaciones. Y las habitaciones es una categoría que se delimita por los elementos constructivos. En una tablita, también en estas que me acabo de copiar, puedo auditar fácilmente que en el nivel 0 las habitaciones llegan al nivel 1. Hay una que no, porque es la que tiene doble altura. Es muy fácil también que utilicen las claves de las habitaciones para que rellenen los acabados en un proyecto básico. Si a una zona seca siempre tiene enlucido madera y enlucido, pues que eso se llena automáticamente cuando yo simplemente le digo que es una zona seca o una zona húmeda. El que tenga alguna pregunta con las claves de habitaciones, que me lo pregunte en el foro y le ayudo más específico. Bueno, pero al final hemos sacado toda la lista de los elementos. La inspección visual es fundamental. La unigeometría, utilizar huecos, son recursos que me dan agilidad en el modelado y sobre todo que lo que quiero es modificar y desarrollar mi proyecto conforme a las especificaciones de mi cliente, ¿no? No del que presupuesta y no del que planifica. Las unidades que tenemos nosotros en el proyecto, las unidades de obra, nosotros utilizamos código de montaje para identificar cada tipo. Tenemos nota clave para identificar los materiales. También tenemos en un presupuesto o en un proyecto tenemos unas partidas por fórmula y también tenemos partidas que no necesariamente tienen que estar modeladas. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado muchas veces que dibujan algo en el modelo solo para representar unas ayudas de albañilería o un control de calidad. No, hay elementos que están en mi presupuesto y en mi planificación que no necesitan estar modelados, ¿no? Yo tengo cosas por tipo y tengo cosas por material. Bueno, pues voy a sacar esa lista que tenemos en mi proyecto y para eso, pues me voy a Costit y a Presto, asegurándome de que aquí tengo todo visible. Simplemente fíjense que me voy a sacar esta información. Voy a abrir el Revit 2021 para poder sacar esta información, porque bueno, tengo Revit 2022 y me acabo de dar cuenta que no tengo instalado Costit, que simplemente es el plugin que se instala con Presto. Vamos a abrir esta casa, ya vengo enseñando con ella, la verdad que bastantes años. Aquí la tengo. Y voy a cerrar este archivo por ahora. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Exportar toda la información que aquí tengo. Voy a mi 3D. Como les comentaba, aquí solo voy a decirle que quiero una vista nueva, porque aquí hay cosas ocultas, entonces no quiero utilizar esa vista nueva. Y voy a ocultar categoría. Vale. Pues voy a sacar todos esos elementos. ¿Cómo los saco? Fíjense que aquí tengo el Costit de Presto. Voy a exportar toda esa información. Toda esa información de los elementos. Esta es la lista de las categorías de modelo que tengo ahora clicadas. En opciones voy a decidir que quiero hacer todo con código de montaje. Es el código que yo utilizo para medir. Pero como no he revisado, no he auditado que estén llenos, entonces decido que voy a sacar esta lista con código Revit. El código Revit al final es el código ID de cada uno de los tipos y me sirve porque sé que todos son distintos. Si me pasan un modelo que no conozco, lo primero que hago es con este código para saber que son distintos. Y solo voy a sacar las líneas de medición. No necesito parámetros extra porque yo sé que con esta información ya tengo más que suficiente. Podría repasar también y sacar todas estas categorías, pero estas son categorías donde no tengo elementos extra. Podría aquí sacar hasta las vistas, tablas y infinidad de cosas que, claro, en este caso
no me interesan porque solo me interesan las categorías de modelo para poder gestionar esa información. Además, fíjense que pueden elegir la medida que quieran de cada una de las categorías. Y también voy a sacar esos materiales. Voy a reestructurar esos materiales para que me salgan esa lista. Como me sale todo el contenido, puedo elegir qué materiales. Selecciono todo, que no los quiero todos. Si le digo cuál es el aluminio de mi proyecto, seguro que me sale el aluminio de las manijas de la puerta y pues no es ese la intención. Quiero los materiales que sea consciente que yo haya tomado la decisión de medir por material, como por ejemplo estos que estoy seleccionando. Y sin más, aquí tengo las categorías con la información de medida, pues le voy a exportar si quiero uno que otra. Paneles y montantes no lo hago porque voy a medir por muro cortina, por ejemplo. Voy a exportarlo. Aquí tengo la información básica con los parámetros que están en identidad, o sea, los básicos. Y se los aseguro que aquí me permite mirar y auditar toda la información que necesite. Aquí en la presentación pues les muestro todas las diferentes opciones que tenemos. Si tenemos parámetros inventados, pues sí sacamos los parámetros tipo o los parámetros de elementos y hacemos que esa lista se convierta en una medición, una lista que está por categorías por capítulos y por partidas por unidades de obra. Y lo bueno es que siempre existe esa trazabilidad entre los dos programas, ¿no? Yo tengo mi geometría en Revit y tengo mis datos en Presto. Mis datos en Presto que me permite seleccionar, buscar, etc. También puedo seleccionar desde Presto, cambiar parámetros, mirar la cantidad de la geometría, mirar la cantidad de los elementos, etcétera, etcétera. Aquí tengo mi modelado y aquí tengo mi presupuesto, mi lista de elementos. Esta lista de elementos pues está por categorías y en ventanas pues están las ventanas. Si me lo pongo en paralelo los dos programas, selecciono las ventanas en el modelo y aquí las tengo, gafitas, en la categoría. Si quiero seleccionar estas gafitas, seleccionar en el modelo, pues son estas ventanas. Y si se fijan, capítulo, categoría, familia y tipo, partida. Todas estas son partidas. También tenemos la ventana principal de árbol, que es una estructura de desglose de trabajo, en este caso por categoría Revit. Y tengo la ventana de mediciones, donde cada una de las ventanas está con todos sus parámetros. Claro, estas son las mediciones, o sea, los ejemplares de mi proyecto. Si yo selecciono este, es solo uno en el modelo, con toda su información. Pero es que miren la cantidad de información que tenemos. Tenemos en longitud, que esa ventana está alojada en un muro de 40. Tenemos en anchura, la anchura, altura, la altura de esa misma ventana, donde podemos auditar esa medida, donde podemos auditar esa información. Nos damos cuenta que esa información es verdadera. En aparatos sanitarios, por ejemplo, tenemos una bañera donde la información de esa bañera no es correcta. ¿Y por qué lo pongo siempre de ejemplo? Porque en muchos proyectos me he encontrado este error, que la bañera se llama, o el plato de ducha, se llama de 180 y en realidad es mentira. Y para yo poder encontrar esta clase de errores, pues tengo que ser ágil y mirar de verdad los parámetros que hay aquí adentro, porque esto sucede por las prisas de entregas, que es lo que siempre tenemos. Por eso debe haber una auditoría previa a la entrega de mi proyecto. Fíjense que tenemos esta lista de elementos. Si le ponemos un precio, se convierte en un presupuesto. Y poco más. Sobre todo, que se den cuenta de la cantidad de información que tenemos. Voy a ir a las puertas. Tengo estas puertas de 80, por ejemplo, son 6. Si solo mirando los datos, pues hay puertas que están en un muro de 30, puertas que están en un muro de 10, tienen esta anchura y altura,
Pero fíjense que sabemos en qué planta está cada una, en qué habitación está cada una y mucha más información. Si, por ejemplo, me voy aquí a este esquema de columnas, dimensiones, planta, zona, que la zona es la habitación. También puedo ver el área. El área es un parámetro muy útil que me permite, aquí no lo tengo porque es una casa, una vivienda unifamiliar, que me permite separar, por ejemplo, los pisos en un edificio de viviendas. Sin poner un parámetro extra a los elementos que están en cada vivienda, por medio de las áreas construidas que yo dibujo en Revit, yo puedo saber que el muro, la puerta o los elementos pertenecen a esos elementos. Fíjense cómo las ventanas tienen una orientación. Todos estos son parámetros que Presto ha sacado por la orientación de los elementos. Y es esta lista, la verdad, lo que me ayuda a auditar y a saber qué cosas tenemos en mis elementos. Fíjense que, por ejemplo, aquí lo que puedo hacer también es modificar parámetros. Si le digo que quiero, por ejemplo, ir a un esquema de variables y en este esquema de variables voy a sacar una variable de conceptos, que en este caso pues voy a sacar modelo. ¿Modelo? ¿Qué modelo? Es esa etiqueta que tenemos y me voy a ir a estas ventanas y pues resulta que ahora quiero que esta sea la 1 o esta sea la 1, que esta sea la 2 o que esta sea la 3, ¿no? La información es distinta en mi modelo, pero en un segundo podemos ver que la vamos a actualizar. Lo selecciono, clic derecho y actualizar en Revit. Con esto actualizamos los valores en cada ventana. Clic derecho, seleccionar, aquí porque no tengo ya tablita. Y fíjense cómo se han modificado todos los valores. Y esto mismo pues lo puedo hacer con miles de cosas, con miles de categorías y sobre todo borrar parámetros de un sitio a otro. No me quiero ir sin sin que miremos, por ejemplo, de esta lista, porque está la lista de los tipos, quiero que miremos para finalizar la lista de los elementos. ¿Cuál es la lista de los elementos? Aquí en mediciones tenemos todos los elementos que componen los ejemplares, 405 ejemplares que componen mi proyecto. Yo aquí puedo buscar, encontrar, quiero, por ejemplo, en la planta 2 que se filtre, todos los elementos de la planta 2 son estos. Y solo quiero los muros de la planta 2. Clic derecho, filtra por contenido. Estos son los muros de la planta 2. Si yo los selecciono, es porque son los elementos listados, son los muros solo de la planta 2. Y también esto es una muy buena manera de auditar, por ejemplo, que cada cosa está en su sitio, está en su nivel. Si yo selecciono, clic derecho, colorear en el modelo por espacio. El espacio es lo que me organiza, fíjense, es el espacio, cada nivel. Está organizado por espacio y lo que me hizo fue colorear con los distintos colores el modelo. Si yo me voy a espacio, simplemente ese color es un campo más. Un campo más que me colorea todos los elementos por un parámetro. En este caso, pues el parámetro es el espacio. A ver, está el color por acá. Aquí está. Si yo cambio estos colores, pues se cambiarán también en mi modelo. Y aquí lo más curioso es que puedo auditar que cada elemento esté en el nivel correspondiente. Por ejemplo, selecciono la cubierta, clic derecho, seleccionar en el modelo, aíslo, bueno, aquí son solo los elementos, aísla elementos y pues está correcto. La planta 3, clic derecho, seleccionar en el modelo,
gafitas, aislada de elemento, ven como en un segundo me doy cuenta de que cada elemento de verdad está en el nivel que le corresponde. Selecciono, clic derecho, seleccionar en el modelo, pues efectivamente aislada de elemento, todo está en el nivel que le corresponde. Y fíjense lo curioso, por ejemplo, que voy a ir a la planta 1, clic derecho, selecciono, gafitas, aislar elemento. Aquí me doy cuenta que hay un muro que no está donde le pertenece, porque este muro tiene un desfase y está en otra planta. Pues todas estas cosas tendría yo que corregirlas antes de continuar y sobre todo si quiero planificar el modelo. ¿Qué elementos hay en este espacio que están sin identificar? Clic derecho, seleccionar en el modelo, gafitas, ahí el elemento, el terreno. El terreno, porque el terreno no se hospeda en ningún nivel, las barandillas se hospedan en sus escaleras, este lavamanos, que nadie lo ha organizado, que debería organizarlo en la planta que le corresponde, y esta familia, que es una familia modelada in situ. Porque si se fijan las familias modeladas en situ, yo les llamo un poco las tontas porque no tienen parámetros, no tienen nada de lo que yo pueda cogerlas. No tienen información, solo su cubo envolvente y su geometría. Las familias in situ intenten hacerlas solo si de verdad pues toca. Así que nada, Joaquín, creo que he hablado demasiado y podría seguir hablando otra hora si tú quieres, pero No, yo creo ha que estado es fantástico, suficiente. Carolina, esta última edición de tu ciclo de colaborar, revisar y auditar, que la verdad que ha sido muy interesante. Desde aquí a todos y todas las que nos habéis seguido durante la tarde, durante el día, la tarde donde estéis de hoy, os animamos a que entréis en el link que os hemos dejado en el chat, publiquéis las preguntas que tengáis, podréis volver a ver las 3 entregas de esta serie que ha hecho Carolina Ramírez, Expert Elite de la comunidad en español. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis, os esperamos en el foro. ¿Verdad, Carolina? Claro que sí, anímense a preguntar, que Claro. todos tenemos dudas y que de verdad que nosotros estamos encantados de ayudarles y de resolver todas las dudas. Si les ponen un reto, somos los más felices del mundo, así que anímense a preguntar, a dejarme y si quieren saber más, hombre, lo que les he contado hoy y en los demás webinars son los flujos de trabajo que yo manejo en mi día a día. Si me quieren proponer otra cosa de por qué no hago esto, por qué no, también estamos abiertos a discutir, a revisar flujos y sobre todo que somos una comunidad y todos tenemos cosas por aprender. Así que muchas gracias, Joaquín, y nos vemos en, no sé, en el próximo. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Carolina, por tu trabajo y gracias a todas y a todos los que nos habéis seguido hoy y nos vemos en la comunidad, nos vemos en el foro. Bueno, pues Gracias, chao a Carolina. todos. Chao.